Estamos lo que estamos siempre. Bien. ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿Algún comentario o duda que tengan del tema pasado? En mi caso no. Bien. Bueno, voy a tomar en silencio el resto como que tampoco. Bien. Vamos a sacar ese aluminio. Esperemos terminar este tema hoy, porque es bastante corto, al menos como lo encaramos, es bastante corto. En cual lo importante de esta clase va a ser un poco ver las clasificaciones del aluminio. Vamos a ver distintas clasificaciones. Bien. Vamos a ver clasificaciones un poco, distintos niveles de clasificaciones, entre aluminio primario y secundario, después según su proceso de manufactura, según su composición química. Bien. Si son tratables térmicamente o no. Y después nos vamos a dedicar un poco a ver uno de los tratamientos térmicos más importantes del aluminio, que es el puesta en solución. Bien, y ahí terminaremos, así que esperemos terminar hoy este tema. Bien, si no nos da para terminar, terminaremos la clase que viene. Pero el plan es terminarlo hoy. Así que ¿algún comentario, digamos, que conocen del aluminio, que saben qué características puede llegar a tener, que conozcan? Muy utilizado. Demasiado. Sí, está bien, sí, es muy utilizado. La verdad creo que tiene muchas ventajas por ser fácil de procesarlo, funde a muy baja temperatura, es muy dúctil, tiene un bajo Duro peso. por fuera, ¿Cómo? por fuera, blando por dentro, como una propaganda de chocolate. Sí, ahí va. Bueno, en realidad tiene una característica, así que superficialmente se forma un óxido protector que lo aísla del mineral del medio. Ahora vamos a ver que es un mineral bastante resistente. Y, no sé, pueden formas las que quieran, desde hacer piezas mecanizadas, como fundidas, como extruidas, por forja. Es un metal muy dúctil, muy dúctil y se usan en diversas aplicaciones, en muchas aplicaciones, desde conductores eléctricos hasta, bueno, piezas de aviones, como ven ahí, por su bajo peso. En aleaciones de todo tipo se usa. Habíamos visto, recuerdan, una de las aleaciones de mayor resistencia mecánica dentro de las aleaciones de titanio, era con aluminio. Bueno, tiene muchas aplicaciones. ¿Alguien más tiene algún comentario o algo del aluminio? El anodizado, no sé, los aluminios de distintos colores, no lo... ¿Lo qué? Sí. Es el anodizado. Es aluminio que se hacen tratamientos superficiales que le agregan ciertos colores, más que nada decorativos, por lo general. Muy estético. ¿Cómo que se llama? Anodizado. Es una característica, al final podemos ver un poco lo que es el anodizado, que es justamente fomentar, de una forma artificial, poder incrementar el grosor de la capa de pasivación que tiene, pero se le pueden agregar pigmentos y cambiar el color, se puede cambiar el grosor, tiene un poco se usa mucho para piezas decorativas y demás, pero no deja de ser otro que está generando una capa de óxido protector de forma artificial, generando de distintas
distintos espesores y le puedes poner pigmentos y demás que le pueden hacer cambiar de color. O espesores o atacar con otros, digamos, se puede trabajar un poco artificialmente en cambiar el color a ese óxido y generar óxidos que además de proteger el material, bueno, sirven como decorativos. Bien, entonces vamos a ver si están todos. Bueno, más o menos están todos. Una breve reseña histórica, esto no importa mucho, pero lo que sí, como ven, me voy más al final. Recién en la llegada de la electricidad o la electricidad ya más a uso a nivel industrial, fue que se logró separar el aluminio. Antes era muy difícil, justamente porque la única forma que tengo de separar el aluminio de su mineral es por un proceso de electrólisis y se demanda de altas energías, ¿tá? Y altas corrientes para generar un arco de alguna forma mezclándolos con otros componentes químicos, lograr fundir, separar el aluminio y fundirlo, ¿tá? Y es la única forma de aislar el aluminio del mineral. Entonces, claramente es un metal bastante nuevo en la industria. Fíjese que hace no más de 100 y pocos años que se lo empezó a usar, pero a fines del 1900, o a principios de 1900 o fines de 1800, el aluminio valía tanto como el oro. ¿Por qué? Bueno, un poco, digamos, eso no pasa hoy en día, claramente, ¿no? Es por lo difícil que era, o la tecnología que había en aquel entonces de separar el aluminio de su mineral. Bien. ¿Puede ser que haya alguien esperando? Disculpe. Sí, perdón. Gracias. Bien. Ahí está. Bien, algunas propiedades características del aluminio, bueno, la que más o menos todos conocemos, su baja densidad, que es alrededor de 3 veces menor al acero. Bajo punto de fusión, bueno, si funde a 600 grados, por supuesto que otras aleaciones van a variar esta temperatura, pero esto lo hace, bueno, si funde a baja temperatura, lo hace fácil de procesar, es económicos a la hora de fundirlo y de trabajarlo. Tiene una alta resistencia a la corrosión por esa capa de pasivación que vimos, que hablamos un poco, que vamos a ver un poco más ahora. Entonces hay una capa de pasivación que aísla el metal del medio, por lo que me genera una alta resistencia a la corrosión. Es un excelente conductor al calor y a la electricidad. En muchos conductores de alta tensión, cuando se necesita áreas muy grandes y de alguna forma bajar su peso, se usa en sacrificio de perder eficiencia en la energía, pero bajar el peso se usa bastante. No es magnetizable, alta plasticidad. Bueno, ustedes, no sé, un chocolate tiene su recipiente, su papel de envoltorio generalmente viene con una pequeña película o papel de aluminio. Bueno, se usa también el papel de aluminio en la cocina, entonces tiene una alta plasticidad. ¿Cómo puedo tener el metal en ese papel tan fino? Excelente reflector a la luz, es reciclable y excelente maquinabilidad. Es muy fácil mecanizarlo, ¿tá? Y por lo tanto fabricar piezas que, digamos, bajando el costo de la fabricación. Ese no requiere herramientas muy específicas. Sí, y no solo eso, sino es que al ser muy maleable también, no sé, para fabricación de piezas masivas, puedes aumentar la velocidad de corte, puedes aumentar la velocidad de avance de las herramientas, entonces puedes fabricar piezas en volumen mucho más rápido que con otros aceros que la resistencia al arranque y viruta es mayor, por lo tanto tiene mayor dureza, y necesitas, bueno, avances y velocidades distintas que te hacen que el proceso sea más lento. En el aluminio te facilita bastante la producción a escala de las piezas.
tener la vida útil de las herramientas, bueno, tenés una cantidad de ventaja, todo por su alta plasticidad que tiene el aluminio. Información muy general, no quiero entrar mucho en esto, pero como la producción del aluminio ha aumentado, que en 1900 se producían 7.300 toneladas, no tengo una versión más moderna, pero ya a mediados de 1990 ya la producción se estimaba que era unos 19 millones de toneladas, del aluminio primario, ahora vamos a ver. Y los principales países, que lo vemos acá, que producen: China, bueno, Rusia, Canadá, perdón, información general. ¿Está Uruguay ahí? No. Nosotros somos buenos con cobre. El cobre no va bien. Con aluminio. History of Primary Aluminum Production, bueno, la producción de como China claramente expandió su capacidad. No sé qué pasó acá, si encontró muchos yacimientos de alumina o qué. Entonces, ¿cómo es la...? Y ahí luego de las computadoras también para desarrollar más tecnología. Porque arranca a partir del 95 con más tecnología. Sí. Bueno, sí. No sé si tiene nada que ver, pero... Es una buena lectura. No sé, tampoco, no sé, pero es una buena lectura. No, capaz que empezaron a abrir más complejo de vivienda. Va a ser más juguete de aluminio, me parece. Sí, no, pero como es interesante. 2010 China de metal, trabajando con metal, medio raro. Sí, bueno, pero fíjense que prácticamente ha sido muy constante el volumen de la producción. Esta es la producción de aluminio, ¿no? No quiere decir que lo usen, ¿no? Puede ser que lo exporten. Pero ha sido muy constante, pero sí, alrededor del 2000, ¿cómo se expandió? No sé. Es que yo no sé si algún compañero sabe la historia, y si usted la sabe, profe, pero los mayoret, con los que jugábamos, los que tenemos más de determinada edad, los mayoret, se lo pusieron a hacer a China y los tuvieron que sacar del mercado porque los chinos lo hacían tóxicos. No sé qué metal le ponían que los pensaban hacer tóxicos. Sí, Los tuvieron no que sacar a sé. los mayoret. No sé qué es el mayoret, perdón. Los mayoret son los autitos chiquitos. Ah, sí. Unos autitos. ¿No jugó con los mayoret, profe? Yo capaz que sí, pero no recuerdo el nombre. No me acuerdo del Sí, juego. eran los autitos. Autitos chiquitos de metal, que lo hagas contra la pared con todo y no se rompía, tipo. Sí, claro. Tengo uno todavía, no sé qué se llaman así. Bueno, pero si no se rompen, son muy buenos, che. ¿Son chinos esos? Perdón. Los chinos tienen las cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo lo tienen. Si hay algún descendiente de China, que disculpe, por favor. Sí, disculpe. Bueno, para que vean un poco no sé por qué, de Emergency of China, no sé qué quiere decir. Bueno, entonces, ya vamos a lo que es la producción del aluminio. Entonces, fíjense que el aluminio es el segundo metal de abundancia en la corteza terrestre, pero sin embargo, es un material bastante reciente. Dijimos que recién alrededor del 1900 recién lo empezaron a separar de forma industrial. Bueno, ¿por qué será eso? Un poco es por la dificultad de extraer o de separar el aluminio de su mineral o de sus óxidos como se encuentran en la naturaleza. Solo se puede hacer por electrólisis y demanda una alta demanda de energía, digamos. Se requiere una alta demanda de energía para poder generar arcos eléctricos que separen el aluminio y lo fundan, y de alguna forma poder separar el aluminio del óxido de aluminio. Entonces, recién en el desarrollo de las usinas eléctricas y de fuentes de energía eléctrica es que se logró bajar significativamente el costo del aluminio por tener tecnología que lo puede hacer. De hecho, las plantas hoy en día, o la mayoría de las plantas más grandes de obtención del aluminio primario, que vamos a ver qué es,
por lo general están ubicadas estratégicamente cerca de una buena fuente de energía, o sea, de una usina de cualquier tipo, pero cerca de usinas que puedan ser capaces de generar la demanda de energía que la separación del óxido de aluminio demanda. Entonces, por lo general están ubicados cerca de fuentes de alta energía. Entonces, como le dije, que lo que nos íbamos a enfocar un poco era en la clasificación, y vamos a ver distintas clasificaciones. La primera clasificación que vamos a ver es del aluminio, va a ser el aluminio primario y el secundario. Bien, esto es importante porque más que nada no es que haya diferencia después en características o propiedades de este aluminio, sino es entender de dónde viene es el aluminio. Y el aluminio primario es el que se produce por electrólisis, el que se parte de la materia prima de los minerales encontrados en la naturaleza. Que vamos a partir de la bauxita, que es el mineral que se encuentra en la naturaleza. La bauxita se va a reducir a obtener alúmina, y la alúmina después por electrólisis es que se obtiene separar el aluminio de ese óxido. Bien, el aluminio secundario no es otro que el que se obtiene de la recuperación o el reciclaje del aluminio, ¿ya? Entonces, hay una demanda muy alta de aluminio y hay toda una industria de reciclaje de aluminio por varias razones. Una es el ahorro energético, ¿tá? Si quiero reciclar el aluminio, lo que necesito es simplemente tener una fuente de energía que supere el punto de fusión, que eran alrededor de 600 grados, así que lo puedo de alguna forma reciclar fácilmente. El desafío ahí es cómo controlar la pureza o las aleaciones, pues si mezclo aluminio de distintas composición química, bueno, ahí voy a tener un problema. Bueno, ese puede ser un poco el desafío, pero lo que es la demanda de energía es muchísimo menor que el aluminio primario. Por eso es que hay toda una industria de reciclado de aluminio por el ahorro energético que se obtiene, es el ahorro en obtener ese aluminio secundario que primario. ¿Hay una diferencia en ello? No, si el aluminio secundario tuvo un buen control en su composición química, no hay ninguna diferencia. Bien, entonces, del aluminio primario, ¿cuáles son los pasos? De la bauxita que dijo que se reducía, sí, se obtenía la alúmina, y la alúmina era la que se separaba con electrólisis. Sí. Sí. No acordaba si era alúmina o era otra palabra. No, alúmina, acá. En realidad, de la extracción de la bauxita, que es el mineral que se encuentra en la naturaleza, el aluminio, se produce la alúmina por ciertos procesos de reducción y molienda. De reducción, perdón, se produce la alúmina, que es el óxido de aluminio. La alúmina tiene varios usos industriales, por eso puede ser que les sea familiar la palabra alúmina, porque de hecho hay varios usos industriales. Por ejemplo, se usa para fabricar cerámicas. Muchos elementos cerámicos son alúmina, es ese óxido de aluminio compactado generando es una cerámica. No sé, por ejemplo, cerámicas aislantes para terminales eléctricos, bueno, se producen de alúmina. La alúmina también se utiliza como polvo para el pulido de muestras. No sé si recuerdan las metalografías, cómo era que se lograban, que eran puliendo las piezas, puliendo las muestras, hasta ir a un pulido fino, y el pulido fino era luego con polvo de alúmina, y después con polvo de diamante. Entonces se usa mucho para las metalografías como un polvo abrasivo muy fino, que pule a espejo las piezas para después ser estudiadas por metalografía. Justamente la alúmina es el óxido protector que se genera al pasivar las piezas de aluminio. Bien. Las grasas parafitadas. ¿Cómo? Las grasas parafitadas también. ¿Tiene alúmina?
Sí, las que se usan para calar y todo eso. ¿Ah, sí? Para hacer agujeros también tiene aluminio. Mira, claro. Es un compuesto muy duro, ¿tá? Y de alto punto de fusión. Y que se genera, además, es lo que se genera instantáneamente, es el óxido superficial que genera el aluminio para aislar el aluminio. Entonces yo, cuando tengo la alúmina, lo separo por electrólisis y obtengo aluminio, este aluminio después en contacto con el oxígeno se va a oxidar y generar una capa de pasivación que aísla el metal del medio. Esa capa de pasivación no es otra cosa que la alúmina superficial. Tiene un alto punto de fusión la alúmina. Por eso, uno de los grandes desafíos en la industria al fabricar piezas con aluminio es al momento de soldar el aluminio. No sé si alguno ha escuchado o ha tenido experiencia de la soldadura de aluminio, que es extremadamente compleja, ¿tá? Y no son muchos los que lo hacen. Y es extremadamente compleja. ¿Por qué? Porque en realidad tenés una capa de alúmina en la superficie que tiene un punto de fusión muy alto, y después que vences ese punto de fusión para poder fundir y llegar al estado líquido el aluminio, tenés el aluminio que tiene un punto de fusión de 600 grados. Entonces, necesitas mucha energía para romper esa capa de pasivación en la soldadura, ¿tá? Y después tenés el aluminio que funde abajo de esa capa que funde a menor temperatura. Entonces, es un proceso bastante complejo cuando se quiere soldar las piezas. Cuando se quiere fundir no es un problema, ¿tá? Pero cuando quiere soldar, que es instantáneamente quiero llevar mi metal a estado líquido en ese punto, genera un gran desafío. Y ese gran desafío en el aluminio es por causa del aluminio. Información Ha general. ayudado mucho el aporte del gas con alambre. Sí, el aporte de gas siempre ayuda para sacar el oxígeno, sin duda. Pero hay un tema inherente al aluminio, que tiene esa capa de alúmina que tiene un punto de fusión mucho más alto que el metal base, que es el aluminio. Entonces, generar un arco para romper esa capa, y después tienes el aluminio abajo que ya funde abajo, es unos Armstrong de grosor. Ya tenés el aluminio que funde alrededor de 600, tenés una diferencia muy grande, y por eso generalmente... Cuando vos fundís la de arriba, la de abajo ya está líquida. Claro, justamente es la dificultad que tiene este proceso, porque cuando generás el arco, lo que te hace, te genera una cavidad ya, en vez de generar un cordón. Bueno, es muy difícil soldar el aluminio. Y un poco la dificultad viene por características inherentes al propio aluminio. A ver, creo que me fui. Bueno, es una información general que de 4 toneladas que se extraen de bauxita, al final se tiene 1 tonelada de aluminio. Es bastante apretado. Comparado con otros aceros, con otros metales, es bastante bueno el rendimiento. Bueno, propiedades generales del aluminio, ya vimos su densidad, se utiliza muchísimo para materiales estructurales, buena resistencia mecánica, bueno, hay muchas aleaciones, y después, ahora vamos a ver un poco los duraluminio. Hay muchas aleaciones que son aleaciones de aluminio y cobre, que tienen alta resistencia mecánica. Bien, buena resistencia a la corrosión en general, gracias a esa película de alúmina. Entonces, tiene propiedades que lo hacen muy atractivo para muchísimas piezas, por eso conocemos muchas piezas hechas de aluminio. ¿Tá? Cuando quiero tener una baja densidad, buena resistencia mecánica, algunas de sus aleaciones al menos, muy buena resistencia a la corrosión, es bastante económico, como dijimos, entonces tiene muchas características que lo hace atractivo en la industria para ser utilizado. Fácil de mecanizar, como dijimos. Y tiene esta otra característica que es material que hay una industria detrás de reciclaje muy grande, y una de las razones es el ahorro energético. Fíjense lo que dice acá, que la cantidad de energía se reduce enormemente, se reduce el 95% del costo de energía. Bien, entonces hay una diferencia muy grande en el costo de la energía para producir el aluminio primario
versus el reciclado. De acá es que hay la industria, es una industria por atrás para el reciclaje del aluminio, porque lo que dijimos al principio, es el segundo metal en abundancia en la corteza terrestre. ¿Y por qué hay tanto reciclaje? Porque hay tanta demanda de reciclaje. Bueno, un poco es por el gran ahorro energético que se tiene, y además no se requiere de equipos específicos más que un horno que pueda llegar a esa temperatura y controlar la atmósfera. Bueno, el proceso es bastante más complejo de lo que le decías, llegando a la electrólisis, que acá es con la alúmina, generando calor a través de arcos, puedo obtener el aluminio. Bien, después de la bauxita a la alúmina, todo un proceso de refinamiento que pasa por varias etapas. Bien, y como ven, gente, hay una usina eléctrica, generalmente se demanda de alto nivel de tener una buena capacidad de entrega de energía para poder separar el aluminio de la alúmina. Bien, por electrólisis con la alúmina, con otros elementos, puedo separar el oxígeno y lograr tener el aluminio. Perdón. Bien, entonces, la primera clasificación que quiero que quede claro es, y lo que para mí es de lo más importante van a ser las clasificaciones y después algunos tratamientos, es el aluminio se va a clasificar de varias formas. La primera que vimos es el aluminio primario y el secundario. El primario es el fruto de la extracción del mineral, que de la bauxita pasa a la alúmina, de la alúmina por electrólisis pasa al aluminio, y el aluminio secundario, que es el producto del reciclaje del aluminio, que tiene una gran ventaja, que es gran ahorro energético, que se ahorra hasta el 95% de la energía, comparado con el aluminio primario. Bien. Ahora vamos a ver una clasificación, ya una clasificación química, y van a ver una semejanza muy grande a los aceros. No sé si ya lo ven. Si vamos a clasificar el aluminio siguiendo su composición química, el aluminio se clasifica según las 4 cifras, 4 números, siguiendo por una letra o una letra y un número. Y esta es la gran diferencia, y hay que no olvidarse de el guión y la letra y el número, porque si no, si me lo olvido, fácilmente lo puedo confundir ¿con quién? Acero. Con los aceros. Fíjense esto, yo voy a tener aluminios comercialmente puros. Ahora vamos a ver un poco de la serie 1000, ya cuando el principal aliante es cobre, la serie 2000, 3000, 4000, fíjense, esto es muy similar, por más que los elementos probablemente sean otros, pero siguiendo por 4 dígitos, es muy similar a la clasificación de los aceros. Entonces, no debo olvidarme de que siempre lleva un guión y una letra y un número, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, te dan una designación del temple, ¿tá? Te van a dar una información térmica o características, si pasó por algún proceso térmico o no, y si no pasó, también te lo va a decir. ¿Tá? Va a decir que este aluminio es producto de la fusión y no pasó por ningún proceso térmico. Entonces, el aluminio siempre tiene que ir acompañado de una letra o una letra y un número. Para poder entender un poco qué quiere decir cada uno, es muy similar a los aceros. El primero es el grupo de aleación, el segundo te marca una... gente, me dan un segundito, voy a poner mute que tengo una llamada acá del trabajo. Dame un segundito, por favor.
Perdón, gente, acá estoy de vuelta. Bueno, sigamos. Perdón que me quedé un poco... tenemos 4... ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Tenemos cuatro dígitos. El primero es el que me va a dar el grupo, o sí, ese grupo. Ya el segundo, como en muchos otros casos, se indica el cambio de la dirección original en límite de impureza. Bueno, este va a dar un número que en realidad va a ser una tabla. Y los dos últimos dígitos solamente me van a dar información directa en el grupo 1000, que es los aluminios comercialmente puros. En el resto de la serie no me dan ninguna información. ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, ¿hay alguien para entrar? Bien, en el resto de las series no me no van... entendía eso, porque... ¿Vos decís esto acá? ¿Perdón? Claro, porque siempre estamos hablando de una aleación, ¿no? Sí. Bueno, no, ahí va. Es buena la pregunta, porque en la serie 1000, que es el aluminio comercialmente puro, ¿tá? ¿Y cómo puedo tener mucho? Bueno, en la serie 1000 es el aluminio que es 99, más de 99% aluminio, ¿tá? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo puedo tener un aluminio 99,50, ¿tá? El aluminio comercialmente puro es mayor a 99% aluminio. Entonces, si tengo un aluminio 99,50, ¿cómo sería esta clasificación? Sería 1050. ¿Me entienden? Te dice, los dos últimos dígitos indican el porcentaje de aluminio después de la coma. O sea, yo tengo 99, algo. Bien, todos los aluminios puros, comercialmente puros, van a ser mayor a 99% de aluminio. Entonces, después de la coma, si yo tengo 99,70, según esta clasificación, el aluminio es un 1070. Pero esta información solo es válida para los aluminios serie 1000, los comercialmente puros. Para el resto de las series, o de los grupos, no tiene ningún significado, más que un número que en conjunto con los otros números vas a ir a una tabla y buscar la información. No sé si quedó claro ahora la pregunta. Por lo menos a mí se me cortó y me volvió de nuevo, profe. Ah, ok. ¿Están todos escuchando bien? Sí, sí, o sea, yo en ese caso sí. Antes estaba recortado yo. Dale. Bueno, hacemos una cosa, gente. Falta hace un minuto. Cortamos, entramos de vuelta, ¿les parece? Ok.